Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos con el libro de Ruth, esta teología maravillosa que se nos presenta cada día en nuestro estudio bíblico. Estamos mirando ahora sobre la eclesiología. Y estábamos hablando que aquí se le presenta a Ruth también comparando, decíamos en el capítulo 4, sobre todo los versículos finales, que el Señor te dé una descendencia, le dice. Pero en el 11 mejor, toda la gente que estaba en la puerta de la ciudad de los ancianos respondieron: somos testigos, dice, que el Señor haga a esta mujer semejante a Raquel y a Lía. Aquí deja de lado a las otras dos, que son Silpa y Bilhá. Bueno, muy bien. Entonces aquí se subraya sobre todo la conciencia del papel secundario de estas mujeres en el origen de la familia. La prioridad de Raquel manifiesta, por otra parte, el conocimiento de los orígenes de la tribu de Judá. Comienzo de los orígenes de la tribu de Judá. En particular, desde la línea judía de Farés, Tamar, quien dio a luz un hijo a Jacob. Sin embargo, aunque el relato del Génesis 38 pone en duda, esto es muy interesante, la moralidad de Judá y Tamar, en el libro de Ruth, Tamar se mantiene como modelo para Ruth. Y justamente por la cuestión del levirato, que nosotros encontramos aquí, el Goel, ¿verdad? De cierta manera, Tamar está forzándose, viste de prostituta, tiene un hijo, ¿verdad? Nada más y nada menos que con su suegro. Al comienzo el suegro es como que lo quiere quemar viva, dice entonces. Pero sin embargo, después cuando le presenta los signos y le dicen: Abelán de cordón, Abelán de bastón, Abelán de lleva, lleva. Entonces, no señor, este es tu hijo. Ahí entonces esta historia cambia, ¿verdad? Y entonces la cuestión del Goel, que es muy interesante, el rescate. Ahora, el autor y los personajes de la narración son conscientes de la entidad étnica distinta de Israel y de su historia. Reconocen además la existencia de una identidad espiritual. La entidad étnica por una parte, por otra parte la entidad también espiritual nacional única. Son el pueblo de Israel, quien Yahvé ha elegido como heredad, por quien Yahvé ejerce un cuidado providencial. Yahvé el que ejerce entonces este cuidado providencial sobre este pueblo. Entonces le hace entender que aquí entonces se decidió volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo. Entonces, Yahvé aquí ejerce ese cuidado providencial
Y va ahí en la situación, pero ya entonces hasta que en un momento entonces los hace resurgir de nuevo. Le va preparando, parece, ¿verdad? Eso es lo que en el fondo, la historia de la salvación y sobre todo el judaísmo, el Antiguo Testamento nos va mostrando. Siempre es dentro de la historia. Esta es la gran riqueza, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, a pesar de que aparecen ángeles, Dios que habla, terremotos, estos son lenguajes literarios, pero en el fondo, es para que el hombre, los géneros literarios son formas de expresar la acción de Dios en la vida del hombre. Pero después siempre es un llamado para el hombre, porque es el hombre el que después tiene que responder a estos signos. Hay siempre casi, como decimos, como un ping-pong, ¿verdad?, entre Dios que le habla al hombre y el hombre que va respondiendo. Algunas veces no es que el hombre responde así rápidamente, sino que siempre pone sus excusas. Interesante, ¿verdad? Porque el narrador bíblico piensa y conoce el aspecto antropológico, el aspecto sociológico, el aspecto comunitario, cómo somos, cómo actuamos. En la primera vez, te la peñan de ya arañan a toy hañan de enduña de ya enseguida moví ya bebé magatu ya po magatu de. No es siempre así. Siempre parece que ponemos, y eso en todas partes, incluso con los profetas también sucede lo mismo. Miren, en cualquiera de los profetas casi siempre hay un poco ese estira y afloje, ¿verdad? El estira y el afloje famoso, Jeremías, yo soy un niño, yo no sé hablar, la eta y así. Isaías la misma cosa, quién soy yo, etcétera. Después viene el ángel que quema sus labios. Ahora ya no podés decir nada con anga de labios impuros. O pocoman de la brasa quemó tus pecados con angarejota. O PBC allí Isaías, y entonces dice, bueno, Señor. Cuando el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? Aquí estoy, Señor, envíame. Y así. Entonces Moisés mismo también, ¿verdad?, cuando escucha esa voz de Dios que le está llamando y le quiere enviar para que pueda liberar a su pueblo, él comienza también a poner trabas. Pero por primera vez que había sido Moisés, era un tartamudo. Yo soy un tartamudo, Señor. Frente al faraón para poder luchar. Y en síntesis después se encuentran caminos para poder cumplir la voluntad de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por primera vez habrá mujeres en el órgano del Vaticano que propone al Papa los candidatos a obispo. María Lía Cervino es una de ellas. Será la primera mujer laica en servir en el dicasterio de los obispos del Vaticano. Es lógico que en el proceso de selección de obispos las mujeres deban estar desde el principio hasta el final, porque somos parte del pueblo de Dios. Ella es argentina y preside la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Representa a entre unos 8 y 10 millones de mujeres de 100 organizaciones católicas repartidas en más de 50 países del mundo. Dice que este papel le da una perspectiva global sobre las mujeres católicas y por eso piensa que su presencia pueda ser de ayuda en el proceso de selección de obispos. Creo que puedo aportar los sentimientos de esas mujeres, lo que sueñan para sus obispos y lo que necesitan de sus obispos. Sé que el Papa Francisco quiere escuchar a las mujeres de esta organización. Ella es una de las 3 mujeres que trabajarán en el dicasterio para los obispos. Cree que su nombramiento refleja que a nivel institucional la Iglesia está valorando más a la mujer y lo ve como una oportunidad más para servir. No se trata de ganar algunos espacios de poder para nosotras las mujeres, no. Es algo que nos permite servir, dar, poner en juego las habilidades especiales que ofrecen las mujeres, pero integradas con los otros miembros del dicasterio. Por eso vamos a beneficiar a toda la Iglesia. María Lía Cervino espera que los obispos del mundo sigan el ejemplo del Papa y confíen más responsabilidades en las mujeres. Hay muchos lugares donde podemos ayudar en la Iglesia, por ejemplo, gracias a que podemos escuchar o que cuidamos de la gente. Hay tareas en las que las mujeres son tan capaces como los hombres, e incluso a veces podríamos hacerlo mejor. Y creo que las mujeres laicas deben servir en todo lo que puedan.
En realidad, la decisión del Papa de incluir a mujeres en el dicasterio para obispos está reflejado en la nueva Constitución Apostólica. Ahí se dice que el dicasterio, en la selección de obispos, puede pedir la ayuda a laicos de la diócesis para la que están buscando candidato. Este documento sobre la fraternidad humana firmado por el Papa Francisco y el imán de Al-Azhar ya tiene una obra concreta. Se trata del orfanato Oasis de la Piedad, que ya está construido al 50% y que esperan comenzar a utilizar en la próxima Navidad. Una copia de la imagen esculpida por Miguel Ángel lo convertirá también en santuario mariano en la capital de Egipto. Lo bonito de esta historia es que en este momento de dificultad, de crisis, un momento donde muchos solo hablan de lo negativo, algunas personas han decidido de hablar en positivo, y no solo de hablar en positivo, sino de realizar algo en positivo. Un edificio que podrá albergar a unos 300 niños de la calle de Egipto, donde también recibirán capacitación profesional. El chef Francesco Mazzei, caballero de la República Italiana y chef con estrella, ha decidido unirse al proyecto. Con él convertiremos la cocina del orfanato en una escuela de cocina para enseñar a estos niños y jóvenes a cocinar y que puedan llegar a ser chef. El proyecto de la Asociación Bambino Gesù del Cairo arrancó gracias a una generosa iniciativa de los Emiratos Árabes, que después ha ido sumando a muchos donantes cristianos y musulmanes. Su siguiente paso será el Hospital Bambino Gesù en el Cairo, del que esperan poner la primera piedra en breve. Tendrá el privilegio de estar respaldado por el Hospital Bambino Gesù de Roma y estará construido con el modelo del Hospital de Roma. Por tanto, médicos de Egipto vendrán a Roma y recibirán formación aquí. El sueño de la fraternidad humana ya cuenta con una realidad, pero aún falta mucho camino, por lo que solicitan donaciones a través de su sitio oficial, www.babinogesù-eg.com. El Papa Francisco se reunió con el príncipe de Mónaco, Alberto II, y con su esposa, la princesa Charlene. Mientras que las reinas y princesas católicas pueden vestir de blanco al reunirse con el Papa, como hizo la princesa Charlene la última vez que se reunieron en 2016, esta vez optó por el negro. Como regalo, el príncipe entregó al Papa un dibujo de la capilla del Palacio del Príncipe de Mónaco. A cambio, el Papa le regaló una escultura de bronce de un niño ayudando a otro a levantarse bajo las palabras amar, ayudar, y les explicó su significado. El único momento en el cual una persona puede guardar dall'altro in basso all'altro es para ayudarlo a sollevarse. A continuación, el Papa Francisco hizo un encargo especial a la princesa. Y transmitió sus saludos a sus dos hijos. Mónaco es la dinastía más antigua de Europa con más de 700 años de antigüedad. Sin embargo, al ser un principado reconocido por el rey de Francia en la época medieval, el título de su soberano es el de príncipe en lugar de rey. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube
Jóvenes para los jóvenes en familia. Cielo Abierto llega por primera vez a Mariano Roque Alonso. Vive este concierto católico de adoración eucarística el sábado 30 de julio a las 17:30 horas. Entrada gratuita. Informes en www.cieloabierto.com.mx. Celebramos el cumpleaños del querido Paí Víctor Luis Cabañas, compartiendo una deliciosa paella este viernes 29 de julio en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, AFEMEC, en Fortín Islapoí, Casi Onofre Gómez, en la ciudad de Lambaré, desde las 20:30 horas. Colaboración para el canal de TV Ñandeyara Ñe'e, 100.000 guaraníes. Feliz cumpleaños, Paí Víctor Luis Cabañas. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. El tercer pecado capital es la lujuria.
o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos con el libro del Génesis. Muy interesante lo que se nos está presentando. La fuerza, la gracia de Dios, cómo trabaja, cómo actúa. Eso es lo que nos dice principalmente el libro de Ruth. Es un Dios que actúa, es un Dios que dirige la historia, pero ahora desde una eclesiología, es decir, desde Israel. Es Dios el que hace un pacto, es Dios el que lleva con su pueblo. Y entonces va indicando el camino para que el pueblo pueda responder al Señor. En esta historia el Señor es reconocido en los labios de Boaz y de la moabita Ruth como el Dios de Israel, el Dios de Israel. Ruth sabía que volviendo con Noemí a la tierra de Israel debería transferir indefectiblemente su lealtad al Señor de esta tierra y de este pueblo. Y Boaz la felicita por confiarse al cuidado del Dios de Israel. Aquí están los dos elementos. Una, que reconoce y dice, bueno, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y tengo que indefectiblemente esta lealtad. Debo transferir toda incondicionalmente. Me pongo, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. Y Boaz entonces justamente por eso la felicita, que ella se dejó estar, aceptó, asumió esta responsabilidad. Entonces, desde aquí vamos a mirar un poco lo que significa, ¿verdad? Para nosotros vamos a procurar transmitir y vamos a procurar entender un poco lo que significa Israel. ¿Quién es Israel? ¿Qué es Israel? ¿Qué significa esta entidad Israel? De acuerdo a los estudios, ¿verdad?, que se hace, de acuerdo a mirar un poco la Biblia, conocer la historia, haciendo un poco de exégesis, haciendo un poco de seguimiento histórico, los documentos que se tienen. Bueno, Baela Israel, Mo'u y Lajera. ¿Y por qué esta entidad, ¿verdad?, como nación y como pueblo? El testimonio escrito, vamos a comenzar por la arqueología más antigua del nombre Israel, aparece en el cántico de triunfo de Merneptah. Merneptah, en la llamada estela de Israel del templo funerario de dicho faraón.
Entonces este faraón, Merneptah, entonces es un faraón. Y ahí aparece el primer escrito de la palabra Israel. Ahí aparece por primera vez la llave, la Yarecoa sobre el nombre Israel, que fue erigido en este templo en Tebas alrededor del 1125 a.C. 1125 a.C. En esta piedra encontramos de Merneptah, faraón, y por lo tanto en esta ocasión de la conquista de diversas ciudades palestinas, el faraón arrasó, también dice Israel. El faraón arrasó, entró. Merneptah entonces entró en Israel, en este lugar de la Palestina. Israel ha perecido, no tiene descendencia ahí. Eso es lo que ha escrito ahí este faraón en esta piedra. Merneptah no tiene más descendencia. No se puede decidir por ahora si este Israel coincide con la liga de tribus que conocemos por el Antiguo Testamento o representa un grupo sociológico más antiguo. Si este era solamente un grupo, si era solamente un clan, este Israel que aparece del año 1125 antes de Cristo, escrito, y que este Merneptah cuenta y dice en sus escritos que ha arrasado a Israel. Entonces, o ya era esta, entre comillas, esta confederación o esta unión de varias tribus que nosotros conocemos, ¿verdad? Como Israel posteriormente, si coincide con ellos. Es más claro desde el punto de vista histórico. El Israel de la inscripción moabita de Mesha, de mediados del siglo IX a.C., o 8. Entonces, escritos del faraón que ha arrasado, dice, hasta ahí tenemos, pero sin saber bien no especificamos si se refiere a estas 12 tribus o si se refiere simplemente a un pueblito con ese nombre, ¿verdad? Luego, en la inscripción moabita de Mesha, ¿verdad? A mediados del siglo IX tenemos otro escrito. Este sí tenemos una inscripción moabita de Mesha a mediados del siglo IX antes de Cristo. Tampoco se puede conocer con seguridad cuál es el significado del vocablo. No podemos saber exactamente cuál era el significado. La interpretación que encontramos en Génesis 32, 29 y Oseas 14, 4 hace del elemento teofórico del nombre el objeto del verbo, combatiente contra Dios. Por eso resulta poco probable, ya que él, en los nombres propios, es siempre sujeto. Tampoco sobre el significado del verbo coinciden las opiniones. El Dios es recto, resplandece, salva, domina, combate. Entonces, como Israel, el Dios, ¿verdad? Entonces no conocemos bien el significado de esta palabra, Israel, dicen los estudiosos. Pero ya está escena, allá es Shatamba, y va a ver las iseñas de la Biblia, la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos
es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos viendo el significado de la palabra Israel, este nombre Israel. Ya estábamos viendo por una parte la inscripción más antigua, Merneptah, ¿verdad? Este faraón. Pero bebé, de Jacob Ponensi se refería ya a este pueblo, 12 tribus, así como nosotros muchas veces entendemos. Si ya es esto, ¿verdad? O si era solamente un grupito, no, la arqueología no nos puede indicar demasiado. Bueno, esto por una parte. Por otra parte, nosotros miramos un poco y vemos aquí lo que aparece también con la famosa estela, ¿verdad? O la estrella esta, la escrita de Meshá, ¿verdad? Esto de la parte moabita. Esto estamos en el siglo 9, decíamos. Ahora, la interpretación en Génesis. Vamos a mirar un poco el Génesis 32, 29. Cómo aparece aquí en el 32, 29. Dice lo siguiente. Dice, el otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob respondió. Él añadió, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios y has vencido. Landerera, ya cambia, imita. Hay nombres siempre, ¿verdad? En la Biblia, interesante, porque la identidad es lo que está cambiando. Pero ciertamente aquí estamos mirando desde un sentido teológico. A ver, Jacob, ¿verdad? Que tiene que luchar. El hombre que lucha, la fuerza de Dios. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido con Dios y con los hombres y venciste. Ahora era Anderera con ahí de Anderera de Jacob. Después encontramos también en Oseas. Aquí ya estamos entonces con los libros, ¿verdad?, de los profetas. Entonces en el libro de los profetas nosotros encontramos otros personajes, ¿verdad?, muy interesantes. Aquí Oseas, cuando nos habla, aquí Oseas, vamos a ver un poco, capítulo 12, versículo 4, dice lo siguiente. En el seno materno suplantó a su hermano y cuando fue adulto luchó con Dios. En el seno materno suplantó a su hermano y cuando fue adulto luchó con Dios. Entonces, Israel. Bueno, son elementos, hace del elemento teofórico del nombre el objeto del verbo. Combatiente contra Dios. Combatiente contra Dios. Pero esto resulta poco probable, ya que él en los nombres propios es siempre el sujeto. O sea, Dios es tal cosa, Dios es mi fuerza, o lo que sea, ¿verdad? O sea, casi siempre Dios. Rafael, Dios que cura, y así. Miguel, quien es como Dios, Dios, quien es como él, ¿verdad? O sea, el sujeto casi siempre en los nombres, el él. Bueno, entonces así también Israel, que será entonces fuerza de Dios, potencia de Dios, combate de Dios, porque ha luchado y ha vencido, ¿verdad? Bueno, tal vez vaya por ahí, pero ya lleva cómo se nos va presentando. Pero el significado del verbo coinciden las opiniones. Entonces, él, Dios, es recto, por ejemplo, podría ser una posibilidad. O el Dios resplandece, salva, domina, combate. Todo esto entonces podría decir Israel. Israel, la fuerza de Dios, el que combate. Quizá también debe entenderse el nombre como una exclamación litúrgica propia de la situación de la guerra santa. Que Él salga al combate, que Él, ¿verdad? O sea, el Dios, que Él salga al combate. Entonces vas a ser vos el que vas a salir al combate, le está diciendo. Ese sería el nombre, ¿verdad?, de Jacob. Israel, desde ahora será que Él salga al combate contigo.
Y mirando un poco, no está tan mal, ¿verdad? En una interpretación en esta forma litúrgica, este nombre de Israel. Por todo lo que nosotros leemos también en la vida y todo lo que le va sucediendo a Israel, ¿verdad? A Jacob. Ella le cuatia por ahí y ya pumovió no era ella lleva a pisani con su propio hermano y yo que un día por no. Entonces ahí encontramos, ¿cierto?, un sentido teológico, que el otro que prácticamente le vendió su primogenitura, pero después comienzan los problemas, entonces tiene que huir, se va y ya puse lleva con su tío Labán, ahí vas a ver la otra botado y ya vende más. Trabajó 7 años para su suegro, ¿verdad? O sea, para el tío Labán, pero había un botado y me líame. Había un papo llegó otros 7 años porque y la Raquel me aumenta ese 7. Pero él también, ¿verdad? Va buscando, ando botado y llega y la tío, oye, en borricos ese, y así, ¿verdad? O sea, son situaciones muy interesantes, ¿verdad? Cómo nos está hablando de una sociología. Pepe, ¿y qué mañana de la sociología? A Pepe, voy a de la ñaña monguetajina porque esta pues, es una eclesiología. La eclesiología, pues, quiere decir la antigua suma, esa mañana de la ñaña relacionada, esa para la ñaña de Jaicoñaína. Sociología, eclesiología, elementos que nos hacen pensar y que nos hacen, ¿verdad?, actuar de una o de otra manera. Y entonces, esta es la forma como aparece en el Antiguo Testamento. El nombre de Israel no designa siempre lo mismo. No designa siempre lo mismo. Entonces aquí hay una apertura más también en la significancia. Los diversos acontecimientos históricos, ¿verdad?, que han afectado la identidad de Israel se reflejan en los diversos usos lingüísticos también que recibe este término. Seguiremos reflexionando sobre esto y volvemos con más de Yarañe Antiguo Testamento. Celebramos el cumpleaños del querido Paí Víctor Luis Cabañas, compartiendo una deliciosa paella este viernes 29 de julio en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, AFEMEC, en Fortín Islapoí, Casionofre Gómez, en la ciudad de Lambaré, desde las 20:30 horas. Colaboración para el canal de TV Ñandeyara Ñe'e, 100.000 guaraníes. Feliz cumpleaños, Paí Víctor Luis Cabañas. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Cielo Abierto llega por primera vez a Mariano Roque Alonso. Vive este concierto católico de adoración eucarística el sábado 30 de julio a las 17:30 horas. Entrada gratuita. Informes en www.cieloabierto.com.mx.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro día, nuestra jornada, y siempre el Señor nos invita a celebrar hoy una fiesta muy importante de los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana, santos. Son los padres de María, nuestra madre, la Virgen, y entonces los abuelos directos de Jesús, allá. Qué lindo entonces, queridos hermanos, celebrar estas fiestas. Este día lleva el año de abuelo cuérare. Creo que todos nosotros tenemos muy lindas experiencias con nuestros abuelos, con quienes tuvimos la dicha de ser formados, educados en la oración, en muchas otras cosas. Algunos abuelas, abuelo me embunteó, ya veis, ¿verdad? Esto también nosotros conocemos en nuestra tradición, en nuestra historia. Y bueno, hoy la palabra de Dios a través del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, los hombres de bien cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre sobrevive a través de las generaciones. Y así continúa. Qué lindo. Este es el elogio que hoy hacemos a nuestros queridos abuelos. Muchas felicidades a todos nuestros abuelos. Pero el nombre es perpetuado en la medida en que también nosotros, queridos hermanos, vamos transmitiendo los valores, los principios. Los que hoy son hijos, mañana también serán abuelos. Los que hoy son nietos, pasado mañana ya serán también abuelos. Lo importante es dejar esa marca, dejar ese sello, dejar esa semilla en el corazón del hijo, esa semilla de los valores y de los principios en el corazón de ese nieto. Y así entonces de generación en generación podamos también, al leer este libro del Eclesiástico tan hermoso, podamos elogiar. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Al celebrar a San Joaquín y a Santa Ana, celebremos hoy también a todos nuestros queridos abuelos. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo.
La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo. Es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Y sobre todo al reflexionar aquí encontramos las dos veces que aparecen así explícitamente los nombres que demuestran a Israel como una entidad, decíamos nosotros. Y por lo tanto ahora queremos saber qué significa Israel, de dónde viene Israel. Y acabamos de decir en el bloque anterior que en el Antiguo Testamento el nombre de Israel no designa siempre lo mismo. No siempre significa lo mismo. Israel o Bereko lleva otra significancia. O pea la ñandilla y cuana vega tuve va dice la otra cosa lleva. Los diversos acontecimientos históricos que han afectado la identidad de Israel se reflejan también en los diversos usos lingüísticos que recibe el término. Los diversos usos lingüísticos que reciben el término. Se debe partir de Israel como designación de la liga veterotestamentaria de las 12 tribus. Las 12 tribus. Entonces, primera cosa, para entender Israel, vamos a partir de Israel como designación de la liga veterotestamentaria. Vea las 12 tribus. Entonces, los 12 que componen esta liga, este gran clan, digamos, esta gran familia, los 12, que se llama Israel. A este sentido corresponde la gran mayoría de los casos. O sea que la gran mayoría
Cuando se está hablando de Israel, nos estamos refiriendo entonces a esta tribu. Israel, las 12 tribus. Israel, las 12 tribus. Yahaezein. A pesar de que aquí también nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? No tenemos que tomarlo de una forma así, 12 a 12 en teoría lleva. Entonces es interesante eso, si sumamos después a ver si son 12 tribus solamente, ¿verdad? Los nombres que tenemos. Entonces el 12 también después tenemos que entender qué significa, ¿verdad? En esta explicación de la formación. Según el punto de vista del Antiguo Testamento, las tribus que componen Israel preceden de la familia de un antepasado común, del cual han recibido también el nombre, casi siempre, ¿verdad? Entonces, todas las familias que se reúnen, entonces tienen un antepasado común. Entonces, muy bueno, muy interesante, las 12 tribus de un antepasado común. Allá es reina. La Biblia es bastante complicadita, ahora no vamos a entrar en otros detalles, pero también porque aquí aparecen los famosos, los 3 patriarcas también, porque aquí sería Jacob, ya sería prácticamente el último, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Aquí Jacob es donde nosotros comenzamos a tener el pueblo, las 12 tribus, pero que tienen. Entonces aquí también parece, dentro de los estudios encontramos quiénes son verdaderamente y cómo nosotros podemos entender esto y cómo se está presentando, ¿verdad? En la Biblia. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros encontramos aquí? Bueno, vamos a seguir mirando A este sentido corresponde la gran mayoría de los casos. Según el punto de vista del Antiguo Testamento, las tribus que componen Israel preceden de la familia de un antepasado común. Bueno, sería en este caso Jacob, del cual han recibido también este nombre. Este Eros Epónimos, ¿verdad? El héroe epónimo, ¿verdad? Que viene llamado Israel, es identificado ya desde antiguo. Ya desde antiguo, entonces tenemos esta identificación. Aunque desde el punto de vista histórico tradicional, secundariamente con el patriarca Jacob. Según eso, el nombre Israel ha sido usado también como nombre personal. El nombre Israel, entonces, usado como nombre personal. Que viene ahora, ¿verdad? Por eso decimos el Eros, el héroe, epónimos. El héroe, el ero, gero, epónimos. Entonces desde ahí estamos partiendo nosotros, a pesar de que ese nombre Israel posiblemente ya fue usado también como un nombre personal. Ahora, como designación del pueblo de Dios, porque aquí sería ya entonces las 12 tribus, el nombre de Israel puede ser reemplazado también por Jacob, aunque esto ocurre muy raramente. Muy raramente. Puede ser, ¿verdad? Puede ser reemplazado Israel con Jacob, pero ocurre raramente. Seguiremos reflexionando sobre esto, muy interesante, y vamos a procurar conocer más y más sobre esta realidad. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.